Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Vamos a dar inicio a la segunda unidad del curso de salud ocupacional, que es la seguridad en el trabajo. Hoy veremos el tema de clasificación de los peligros laborales y la investigación de los accidentes de trabajo. Los invito a descargar y escuchar los podcasts donde vamos a profundizar otros temas importantes de la unidad. A continuación, los invito a ver una diapositiva. La norma técnica colombiana OSA 18001, que especifica los requisitos para un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, define peligro como la fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas. La identificación de los peligros en una empresa es muy importante para poder establecer los controles necesarios y lograr que cualquier riesgo sea aceptable. A continuación se presenta la clasificación de peligros contemplado en la Guía Técnica Colombiana 45, el cual no es un listado exhaustivo de todos los peligros existentes. Las empresas deben desarrollar su propia lista de peligros teniendo en cuenta las actividades que realizan. Los peligros biológicos son agentes microscópicos que se encuentran en el ambiente de trabajo y pueden producir enfermedades al trabajador, representadas en infecciones, reacciones alérgicas o tóxicas. Estos se pueden transmitir por el agua, el aire, el suelo, los animales, materias primas o pacientes con enfermedades transmisibles. Entre ellos encontramos los virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. Los peligros físicos son los factores ambientales que pueden provocar efectos adversos a la salud del trabajador. Requieren de un intercambio de energía entre el trabajador y el ambiente en una proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar. Las consecuencias dependen de la intensidad, el tiempo de exposición y concentración del mismo. Entre ellos encontramos el ruido, que puede ser de impacto intermitente o continuo, la iluminación, la luz visible por exceso o deficiencia, la vibración, las temperaturas extremas, es decir, el calor y el frío, la presión atmosférica y las radiaciones que pueden ser ionizantes, como los rayos X, gamma, beta y alfa, o no ionizantes, como el láser, el ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia y microondas. Los peligros químicos es toda sustancia química que al estar en contacto con el trabajador tiene efectos nocivos para su salud. Esto puede ocurrir durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso de las mismas. Entre ellos encontramos los polvos orgánicos, inorgánicos, las fibras, los líquidos, que pueden ser nieblas y rocíos, los gases y vapores, los humos metálicos y no metálicos y el material particulado. El peligro psicosocial. La OIT define los peligros psicosociales como las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales por un lado, y las funciones y las necesidades de los trabajadores por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencias. Dentro de este grupo de peligros encontramos la gestión organizacional, se refiere al estilo de mando, el pago, la contratación, la participación, inducción y capacitación, el bienestar social. Las características de la organización del trabajo se refieren a la comunicación, la tecnología, la organización del trabajo, las demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. Las características del grupo social de trabajo se refiere a las relaciones, a la cohesión, a la calidad de las interacciones y al trabajo en equipo. Las condiciones de la tarea son la carga mental, el contenido en sí de la tarea, las demandas emocionales. La interfase persona-tarea son los conocimientos, las habilidades en relación con la demanda de la tarea, la iniciativa, la autonomía y el reconocimiento. Y la jornada de trabajo se refiere a las pausas, al trabajo nocturno, a la rotación, las horas extras y los descansos. Los peligros biomecánicos. La biomecánica estudia el movimiento del cuerpo humano y las cargas mecánicas y energías que se producen en ese movimiento. Su finalidad es evaluar para cada una de las partes del cuerpo sus límites de resistencia. La exposición a los peligros biomecánicos producen en el trabajador trastornos musculoesqueléticos
que incluyen enfermedades de los músculos, tendones, síndromes de atrapamiento, nerviosos, alteraciones articulares y neurovasculares. Las exposiciones más comunes en el trabajo son la postura, puede ser postura prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional, el esfuerzo por desplazamientos, al dejar cargas, al levantar cargas, visuales, el movimiento repetitivo y la manipulación manual de cargas. Las condiciones de seguridad son condiciones que pueden provocar accidentes laborales, especialmente por el uso inadecuado de la maquinaria, herramientas y materiales con los que se trabaja. En ellos encontramos los mecánicos, que son elementos o partes de máquinas, herramientas manuales, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados, sólidos o líquidos. Los eléctricos puede ser alta y baja tensión o la electricidad estática. Los locativos se refieren a los sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes o con diferencia de nivel, las condiciones de orden y aseo en el lugar de trabajo y la estructura e instalaciones. Tecnológicos se refieren a las explosiones, fugas, derrames, riesgo de incendio. Públicos como los robos, atracos, asaltos, atentados, trabajo en alturas o los espacios confinados. Y por último, los fenómenos naturales, que son acontecimientos inusuales que se presentan en la naturaleza con consecuencias desastrosas para los seres humanos. Las organizaciones deben tener en cuenta únicamente los fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa se considerarán todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla. Entre los fenómenos naturales más comunes se encuentran sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbes y precipitaciones. La investigación de accidentes se define como la técnica utilizada para el análisis en profundidad de un accidente laboral a fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar el por qué han sucedido. De esta definición se desprenden cuáles son los objetivos que persigue la investigación de accidentes. El principal propósito de la investigación es responder a la pregunta ¿por qué? Es decir, encontrar las causas que lo desencadenaron con el fin de proponer las medidas correctivas que eviten su repetición. Se aconseja reconstruir los hechos teniendo en cuenta tanto aspectos técnicos como humanos. Se debe tener claro que no se deben buscar culpables, sino descubrir las causas. Para la selección de los accidentes a investigar, tomando en consideración que es casi imposible investigar todos los accidentes que se producen en muchas ocasiones por falta de medios, es recomendable que se centre el esfuerzo de investigación según los siguientes criterios. Primero, investigar todos los accidentes mortales. Tales accidentes deben ser investigados por distintos motivos, por el efecto psicológico que un accidente mortal produce en el entorno de la empresa en que acontece, por las consecuencias demostradas y por posibles repercusiones legales. También hay que investigar todos los accidentes graves por los mismos motivos a los descritos en los accidentes mortales e investigar aquellos accidentes leves o incidentes en los que se dé alguna de las características siguientes. Primero, notable frecuencia repetitiva. Segundo, un riesgo potencial de originar lesiones graves o que presenten causas no muy bien conocidas. Se debe tener en cuenta que si la organización lo permite, lo ideal es la investigación de todos los accidentes. Esto puede hacerse de forma ágil y efectiva si se conforma un grupo interdisciplinario competente y capacitado, integrado como mínimo por el jefe de producción, el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado, el representante del comité de seguridad y el encargado del programa de salud ocupacional. El equipo investigador debe estar dirigido por una persona del grupo y se requiere que uno de los investigadores tenga licencia para realizar estas investigaciones. Existen diversas metodologías para llevar a cabo la investigación de los accidentes de trabajo. Todas son aplicables y la organización deberá definir cuál se adapta más a sus características. Lo fundamental es que la metodología seleccionada sea entendida a fondo por el equipo investigador. La recopilación de información que constituye la fase inicial de la investigación debe permitir la descripción del curso del accidente en términos concretos, precisos y objetivos. Para realizar una investigación de accidente eficaz,
Es necesario descomponer el proceso de investigación en etapas, estudiando cada una de ellas de forma independiente y utilizando una metodología de trabajo. Una de las metodologías a seguir es la siguiente. Primero está la toma de datos. Lo que se busca en esta etapa es reconstruir qué circunstancias dieron lugar a la materialización del accidente. Ello exige recibir todos los datos sobre el tipo de accidente, tiempo y lugar, condiciones del agente material o condiciones materiales del puesto de trabajo, métodos de trabajo y otros datos complementarios que se juzguen de interés para describir totalmente el accidente. En la acción que necesariamente debe llevarse a cabo para obtener los datos anteriores hay que tener presente varios detalles. Uno es evitar la búsqueda de responsabilidades. Para obtener datos más fidedignos se buscan causas y no responsables. Se debe aceptar solamente hechos probados. Evitar hacer juicios de valor durante la toma de datos. Realizar la investigación lo más inmediatamente posible al acontecimiento. En general, preguntar a las distintas personas que puedan aportar datos, como el accidentado, los jefes, los testigos, de modo individual, a fin de evitar influencias. En una fase avanzada de la investigación puede ser útil reunir a estas personas cuando se precise clarificar unas opiniones no coincidentes. No realizar preguntas conducentes que puedan influenciar las respuestas. Otro aspecto es reconstruir el accidente ocurrido y preocuparse por los aspectos técnicos y humanos, analizando todas aquellas cuestiones relativas tanto a las condiciones materiales de trabajo como a las organizativas y del comportamiento humano. El siguiente paso sería la integración de datos. Tan pronto se haya recopilado la mayor cantidad de información relevante sobre el caso, se debe proceder a valorar la citada información para llegar a la comprensión del desarrollo del accidente y conocer qué sucedió. Se debe verificar las condiciones de seguridad que pudieron contribuir a la ocurrencia del accidente, como instalaciones, máquinas, herramientas, ayudas mecánicas, condiciones ambientales que podrían ser la iluminación, la presencia de gases, vapores, ruido, humedad, y también los elementos de protección personal. También es importante hacer un croquis que permita ubicar al trabajador con respecto a los equipos, herramientas, puntos de operación, etc. Revisar las hojas de vida de los equipos e informes de mantenimiento de los equipos si el accidente fue por manipulación de una máquina, o los informes de inspecciones de seguridad para constatar si ya se había reportado problemas relacionados. La etapa de determinación de causas. El objetivo de esta etapa es el análisis de los hechos con el fin de obtener las causas del accidente como respuesta a la pregunta ¿por qué sucedió? En la determinación de las causas se deben aplicar los siguientes criterios. Primero, las causas deben ser siempre agentes, hechos o circunstancias realmente existentes en el acontecimiento y nunca los que se supone podían haber existido. Y solo pueden aceptarse como causas los motivos demostrados y nunca los apoyados en meras suposiciones. Es importante diferenciar entre aquellas causas mayoritariamente de tipo técnico de aquellas debidas a fallos humanos. Las causas técnicas son las que provienen principalmente de fallos o deficiencias en las instalaciones, en los equipos o método de trabajo establecido. Estas son las llamadas condiciones inseguras. Y las causas humanas proceden fundamentalmente de la actuación del hombre, tanto en lo referente a su actitud como a su actitud. Son llamados actos inseguros. La etapa de selección de causas. El objetivo de esta etapa se fija en la obtención de las causas principales del accidente para su eliminación. Para determinar si una causa es principal o no, podemos apoyarnos en los siguientes criterios. Las causas principales deben ser aquellas sobre las que se pueda actuar para su eliminación, dentro del contexto de posibilidades sociológicas, tecnológicas y económicas. Las causas principales deben ser aquellas que al ser eliminadas individualmente evitarían el accidente o sus consecuencias en todo, o al menos en un porcentaje elevado de los casos. Por último, las alternativas de solución. Aunque el objetivo de la investigación de accidentes es el conocimiento de las causas del mismo, todo proceso de investigación debe concluir en una serie de propuestas que a criterio del investigador hubiesen evitado el accidente. Evidentemente,
Debe actuarse sobre el grupo de causas principales, recordando que en teoría es suficiente la acción sobre una de ellas, si bien para una mayor fiabilidad preventiva se puede y se debe en muchos casos recurrir a más de una principal. Teniendo en cuenta las causas identificadas, se deben definir las medidas correctivas iniciales y una identificación correcta de todas las actividades a realizar para llegar a la solución del problema para que no se repita. Al final de la investigación se debe comunicar a los trabajadores lo que sucedió, las recomendaciones que surgieron de la investigación, las acciones que se llevaron a cabo con el fin de evitar que se repita un evento similar y obtener un aprendizaje del error. Esto se llama en las empresas lesión aprendida. Con esto concluimos el tema, dejándoles esta reflexión e invitándolos a ingresar a la plataforma y participar activamente en los foros y actividades.